Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Huawei Watch GT3. Este es uno de los relojes segurísimo más vendidos del año 2022. ¿Pitoniso? No, sentido común, porque el GT2 ya lo fue a partir del 2020. Durante todo el 2020, todo el 2021 ha sido uno de los relojes más vendidos. Y ahora llega el GT3, que también lo va a ser seguro. Y además este es el de 42 milímetros, es el tamaño algo más pequeño, pero también está el de 46. Lo que te voy a explicar en este vídeo se aplica a los dos modelos, y si en algún momento hay alguna diferencia te la voy a contar, porque sí, alguna diferencia hay. Y aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Huawei Watch GT3, y si hay alguna que no te haya dicho en este vídeo, pues ponla en los comentarios. Si no soy yo, seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? Pues la respuesta es sí, evidentemente. Ya estaba bien diseñado el Huawei Watch 3, su hermano mayor, que tenía un diseño pues muy elegante, muy bien hecho, y este pues es la versión más pequeña del Huawei Watch 3. Del gordo, del importante, del buque insignia de Huawei. Bueno, en este caso es un poco más pequeño, pero el aspecto es bastante igual. También te diría que se parece mucho al Samsung Galaxy Watch Active 2. Es así redondo, negro, todo con la superficie acristalada, las correas evidentemente negras. Este es el que me ha llegado, pero hay correas para elegir las que te dé la gana y más. Y esferas para elegir las que te dé la gana y más. Pero bueno, en este caso, la caja es de acero inoxidable. Conserva el estilo de un botón redondo y un botón cuadrado. El botón de arriba es una corona giratoria que además se nota con una especie de respuesta áptica, una especie de respuesta medio vibratoria cada vez que la giras. Y además el cristal de arriba es un cristal curvo. No dice en ningún sitio que sea Gorilla Glass, por lo tanto no se puede certificar. Sí que va a ser duro y resistente, pero no dice en ningún sitio que sea Gorilla Glass. Y por detrás la caja es de plástico, pero la parte del sensor es de cristal. Y además es un sensor de cristal que tiene 8 fotosensores, a diferencia de los 4 de su modelo anterior. O sea que se ha mejorado mucho el tema de el sensor biométrico. Luego te voy a contar algo del sensor biométrico. La correa es de fluoroelastómero, es decir, la típica correa de goma, pero ya te digo yo que hay muchas para elegir, de malla, de piel, de acero inoxidable. Puedes elegir las que quieras. Te va a costar un precio u otro, pero ahí las tienes. Y que sepas que también tiene micro y altavoz. Luego hablaremos del tema. En cuanto a memoria, las especificaciones básicas son 4 GB de memoria de almacenamiento, lo que equivale a aproximadamente 500 canciones en MP3. No ha evolucionado respecto al modelo anterior, aunque de todas formas tampoco creo que sea necesario tener más de 4, 6 o 8 gigas, no 16 como tenía el Watch 3. En este caso es más modesto. Y luego de memoria RAM tiene 32 megas, solo tiene 32 megas, pero al tener aquí el sistema operativo Harmony OS 2.1 es un sistema operativo que está muy optimizado y que no vas a tener ningún problema en absoluto en términos de fluidez, de rapidez, de funcionamiento. Te va a funcionar a la perfección porque es un sistema operativo que es elástico y adaptable al dispositivo, es decir, que en todas partes te va a funcionar muy bien, y en este caso no es una excepción. Siguiente pregunta, ¿puedo responder mensajes? A ver, la respuesta es sí, pero no. Vas a poder responder mensajes SMS. Vas a poder responder mensajes con algunas frases predefinidas. Pero los WhatsApps, los mails y cualquier notificación que llegue te va a mostrar el contenido de la notificación, solo el texto. No te va a enseñar ni fotos, ni creo, si no me equivoco, ni GIF, evidentemente, ni vídeos, ni nada raro, sino que simplemente se va a limitar a mostrarte el texto y no vas a poder hacer nada con las notificaciones, al menos a fecha de grabación de este vídeo. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Ah, cuidado, porque aquí hay cosas que decir. A ver, ¿puedes hacer y recibir llamadas? Sí, y además, atención, esta es una de las grandes novedades de esta nueva generación del Huawei Watch GT, en este caso el GT3. En la versión pequeña, en la versión de 42 milímetros, también puedes hacer y recibir llamadas y mantener conversaciones utilizando el reloj como manos libres, porque el GT2, en su formato pequeño, no tenía altavoz ni micro, por lo tanto no podías mantener
y hacer y recibir llamadas. En este caso sí, pero cuidado, puedes hacer y recibir llamadas a 10 contactos favoritos como máximo. También puedes devolver llamadas a teléfonos con los que hayas mantenido una conversación, porque aquí vas a tener un registro de llamadas, pero que yo sepa, no hay un teclado numérico para poder llamar a quien nosotros queramos a partir de marcar el número. Tampoco tienes acceso a todos los contactos, solo tienes acceso a algunos contactos favoritos. Como te digo, como máximo 10. Que sepas que vas a tener esta limitación, pero bueno, tampoco llamamos a muchas más personas desde el reloj que no sean nuestros contactos favoritos. Así que ten en cuenta esto. Siguiente pregunta, ¿tienes Spotify? Pues la verdad es que no tiene Spotify, pero sí vas a tener un controlador multimedia que te va a permitir controlar el Spotify o el YouTube de turno o el Deezer o lo que sea que estés reproduciendo en el teléfono, y tú lo vas a poder controlar desde aquí, incluso cuando estés en plena sesión deportiva, porque vas a tener a tu disposición la pantalla para controlar la música. Pero Spotify de momento no lo vas a tener. Atención, porque se le pueden instalar aplicaciones al reloj. Sí, se le pueden instalar aplicaciones, pero de momento la lista de aplicaciones disponibles es muy corta. No tiene la App Gallery de Huawei así completa como tiene el Huawei Watch 3, porque claro, alguna diferencia tendría que haber, ¿no? Con el Watch 3 entre el Watch GT3, que es más pequeño y más barato. Pues en este caso solo tiene una reducida y modesta lista de aplicaciones que se le pueden instalar. Pero bueno, ya es un paso adelante. Vete a saber si dentro de un tiempo pues aparece dentro de la lista de aplicaciones disponibles Spotify, pero de momento no está. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música al reloj? Bueno, pues sí, como te he dicho antes, tienes un apartado donde tú le puedes poner las canciones en MP3 que tú quieras y se van a transferir al reloj. Entonces en el reloj tú vas a tener disponibles las canciones para reproducirlas cuando quieras. Entonces tú le conectas unos auriculares al reloj y vas a poder ir pues, a correr por la calle, a hacer tu sesión deportiva escuchando música sin ningún problema, porque la vas a tener aquí. Si quieres y no necesitas recibir notificaciones ni llamadas, te puedes ir directamente con el reloj a correr sin el teléfono. No vas a tener notificaciones, no vas a tener llamadas, no vas a recibir WhatsApps ni ningún mensaje, ¿vale? Porque vas a necesitar el teléfono cerca, siempre conectado a Bluetooth para recibir las notificaciones. Este reloj no tiene conexión celular propia, solo tiene Bluetooth y GPS. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla? Bueno, pues esta es una de sus grandes bazas, es uno de sus grandes valores. El Huawei Watch GT3 tiene una pantalla extraordinariamente buena, tiene una pantalla AMOLED que te permite tener la hora siempre en pantalla si tú quieres, con una resolución muy buena de 466 x 466 píxeles, de un tamaño de 1,32 pulgadas en su versión pequeña y de 1,43 pulgadas en su versión más grande, que es la versión de 46 milímetros, y va muy fluida, va muy bien, se ve todo muy bien, tiene una grandísima definición y tiene unas esferas que también te van a gustar mucho porque están muy bien diseñadas. Además tiene muchas, la mayoría son de pago, pero eso yo no sé si es porque tengo un teléfono que no es Huawei. Quizá con un teléfono Huawei a lo mejor salen más baratas, o yo qué sé, o son gratis, vete a saber. También hay, a través de algunas aplicaciones y algunos truquillos, pues maneras de poder instalarle esferas al reloj y que no te cueste ni un duro. Vale, también hay maneras, pero de momento, de la forma oficial, la mayoría son de pago. Siguiente pregunta, ¿necesito un protector de pantalla? Bueno, pues mi apuesta es que sí. ¿De acuerdo? Mi opinión es que sí necesitas un protector de pantalla, primero porque no dice en ningún sitio que sea Gorilla Glass, y después porque el cristal está muy expuesto, no tiene ningún bisel que lo proteja, como en algunos casos de algunos relojes, yo que sé, el Samsung o otros relojes. Incluso el de 46 milímetros, vete con cuidado porque el bisel que tiene tampoco lo protege. Es decir, que si te cae el reloj plano o le das contra alguna superficie o contra algún canto, se te podría rayar o incluso se te podría romper. Por lo tanto, mi recomendación es que le pongas un cristal templado o alguna lámina protectora. Aquí en la descripción del vídeo tienes un enlace para que veas más o menos qué variedad de protectores hay. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Bueno, a ver, ¿es sumergible? Sí, pero no. ¿Es resistente al agua? Sí, porque tiene la actividad de aguas abiertas, tiene la actividad de natación en piscina, tiene actividades de mojarse, pero solo puedes mojar el reloj por la superficie de allí donde estés nadando. No puedes hacer snorkeling, no puedes bucear con el reloj, más vale que no lo hagas, no puedes hacer deportes de impacto acuático o de velocidad acuática, y sobre todo tampoco te duches con él, porque hay unas especificaciones y hay un aviso de Huawei que directamente te dicen que cuidado
con el vapor y cuidado con las duchas. Como pasa con muchas otras marcas, con este también pasa. Y entonces es probable que si ellos te advierten, si se te casca el reloj y se te rompe o se te avería, no te lo va a cubrir la garantía. ¿Te puede llover encima del reloj? Sí. ¿Puedes lavar los platos? Sí. ¿Te puedes lavar las manos? Sí. ¿Puedes nadar con él? Sí. ¿Te puedes sumergir? No. ¿Te puedes duchar con él? Tampoco. ¿De acuerdo? Ni bañarte en agua caliente. ¿Agua caliente? Bicho, 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 bicho. ¿Agua fría? Perfecto, amigos. Bicho, 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 bicho. Siguiente pregunta. ¿Cuánto dura la batería? Pues aquí tenemos un muy buen dato con la batería. Atención porque aquí hay una diferencia entre el reloj en formato pequeño, en el tamaño de 42 milímetros, y el de 46. El de 42 milímetros, la carga de una batería, una carga entera, te dura alrededor de 7 días. A mí me duró 6, pero bueno, porque los primeros días lo estuve trasteando mucho, lo estuve probando mucho y utilizando quizá más de lo normal. Pero con un uso normal, el Huawei Watch GT3 te dura una semana de autonomía el de 42 milímetros y hasta 14 días el de 46 milímetros, que eso está muy bien teniendo en cuenta que es un reloj muy práctico, muy útil. Le faltan algunas funciones, no tiene todo el potencial que tiene el Huawei Watch 3, su hermano mayor, pero es que es muy buen reloj y además tiene muy buenos materiales y está muy bien diseñado. Por lo tanto, ojo que es un reloj muy recomendable. Siguiente pregunta, ¿tiene carga inalámbrica? La respuesta, atención porque la respuesta es que sí, y no solo tiene carga inalámbrica con su propio cargador, sino que cumple el estándar Qi, es decir, que con cualquier cargador inalámbrico que te puedas comprar en AliExpress o en cualquier Amazon o en cualquier tienda de estas online, te va a llegar el cargador, tú vas a poder poner el reloj encima y va a cargar. Así que bravo por Huawei, muchas gracias por dejarnos cargar el reloj con otro cargador que no sea el vuestro propio. Podemos estar contentos. Siguiente pregunta, ¿tiene asistente de voz? Bueno, ya sabemos que Huawei tiene un asistente de voz que se llama Celia, pero en este caso lo tenemos en el reloj. Sí lo tenemos con un gran pero, así de grande, que solo permite utilizar el asistente de voz si tienes un teléfono Huawei con el sistema operativo EMUI 10.1 o sistema operativo Harmony. Así que la mayoría de los usuarios no lo vamos a poder utilizar. También te diré que el asistente de Huawei todavía está un poco verde, necesita mejorar mucho y por lo tanto no lo vas a echar mucho de menos. Si lo tienes, perfecto, vas a poder pues utilizar la voz para llamar a quien quieras, para preguntarle cosas muy básicas, pero tampoco te creas que te va a solucionar mucho la vida. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? La respuesta es que sí. Atención porque aquí, esta es una de las grandes novedades del Huawei Watch GT3 que tiene un sensor muy mejorado. Sensor biométrico TrueSync 5 es un sensor biométrico dotado de inteligencia artificial que tiene 8 fotosensores, no 4 como tenía su anterior modelo, y por lo tanto la precisión a la hora de medir las pulsaciones por minuto es muy superior. De hecho, el margen de error está en aproximadamente 5 pulsaciones por minuto. Podemos confiar bastante en el pulsómetro de los relojes Huawei. Además, creo que admite bandas pectorales y otros accesorios de terceros. No tengo ninguna banda pectoral. Si hay alguna marca que me quiere enviar una, yo con mucho gusto la probaré y la tendré de referencia para probar otros relojes. O sea que si no os convence el sistema biométrico de Huawei, también tenéis la posibilidad de utilizar un sensor externo. Y evidentemente nos está midiendo el pulso las 24 horas del día. ¿Vamos a seguir hablando del sensor biométrico? Sí, porque la siguiente pregunta ¿es preciso el oxímetro? Pues otra respuesta afirmativa. Es un sensor que también te mide la saturación de oxígeno y además la está midiendo las 24 horas del día, que eso es algo que yo creo que es muy útil y que tendría que estar habilitado en todos los relojes inteligentes. Bueno, pues de momento no está en todos, pero en el GT3 sí está. Y además, igual que con el pulsómetro, el oxímetro también es mejorado. Y atención, siguiente pregunta. ¿Mide la temperatura? Pues sí. Tiene un termómetro que te mide la temperatura de la piel. Cuidado, solo te mide la temperatura de la piel, no te va a decir la temperatura corporal. Cuando mires la temperatura a la que estás, no te creas que estás a punto de morir de hipotermia, porque la temperatura de la piel es algo más baja que la temperatura del interior del cuerpo y por lo tanto hay que ir con cuidado con eso. Yo espero que tarde o temprano Huawei aplique algún algoritmo que en lugar de darnos el valor de la temperatura de la piel, nos pueda dar el valor de la temperatura corporal, que es lo que estamos acostumbrados a medir nosotros si tenemos fiebre,
36,6, la temperatura normal, perfecto. Pues que aquí te dice 30, 31, 32, esa sería más o menos la temperatura de la piel. Bueno, pues teniendo esa referencia de la temperatura de la piel, pues nos puede servir para saber si tenemos la piel muy caliente, pues también tendremos la temperatura corporal muy caliente. Además, para las personas, yo que sé, que estéis en un plan de planificación familiar y tal, para saber cuáles son los días más fértiles, también os puede ayudar. Siguiente pregunta, ¿tiene barómetro? Pues sí, la respuesta es sí, tiene altímetro barométrico que te sirve para detectar incluso los cambios bruscos de temperatura y te puede avisar en caso de que haya un cambio brusco de temperatura en muy poco margen de tiempo, que estés en la montaña, pues igual incluso te puede llegar a advertir de una tormenta inminente. Por lo tanto, si te avisa el reloj de que ha habido una bajada brusca de la presión atmosférica, más vale que te vayas yendo, porque si no puedes tener un problema. Y también tiene brújula. También tiene una brújula que te puede ayudar pues, a orientarte. Eso sí, ojo con la orientación, porque vamos con la siguiente pregunta. ¿Le puedo cargar rutas al reloj? Oh, amigos, la respuesta es sí. Le puedes cargar rutas al reloj, no necesariamente como pasaba con el anterior Watch GT 2 Pro, que lo que incluía era la ruta de vuelta cuando tú estabas haciendo una actividad de senderismo o de carrera. No, en este caso no. En este caso puedes llegar a descargarte mapas en formato GPX y otros formatos de cualquier página web, de Wikiloc, de ViewRanger y da, tú te los descargas al teléfono y del teléfono tú lo puedes importar. De hecho, tengo un vídeo que te explica exactamente paso por paso cómo puedes hacerlo, porque sé que hay mucha gente que está interesada en eso y por lo tanto ahí tenemos el vídeo. Y lo mismo te digo con los planes de carrera. También te puedes crear tú tus planes de carrera a través de Salud de Huawei, puedes planificarte tú las carreras que quieras y además puedes hacer intervalos, carreras de intervalos, que eso es algo que muchos relojes no tienen, pues ahora sí, está incorporado aquí. Esta es una de las grandes mejoras. Ha evolucionado mucho el Huawei Watch GT 3 respecto al GT2, o sea que no es solo una limpieza de cara con un nuevo sistema operativo, sino que está incorporando nuevas funciones y nuevas características. Ojo, y en términos deportivos vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué deportes y actividades tiene? Pues bueno, tiene ese centenar de aplicaciones que ya nos tiene acostumbrados a Huawei, pero con especial atención a 18 deportes que ya los mide de una forma más profesional, como dicen ellos, es con más variables, más valores, etcétera. Pues ahí los puedes ver, incluyendo, como he dicho antes, ¿no? Las carreras, senderismo, intervalos, carreras personalizadas, natación en aguas abiertas, natación en piscina. Eso tiene mucha información que te puede dar. Y luego cuando terminas, tiene una cosa que está muy bien, que es una especie de estado de salud y de carga de ejercicio que te va diciendo, aparte del volumen de oxígeno máximo consumido, también te dice cómo estás en plan de carga de ejercicio y si estás a punto para emprender una nueva sesión deportiva o no. Siguiente pregunta, ¿se sincroniza con Strava? Bueno, pues cuidado porque aquí la respuesta es que no de forma nativa, porque cuando tú vas a la aplicación Salud de Huawei, lo único que tienes para sincronizar los datos así automáticamente es Google Fit y Adidas Running. No tienes ninguna aplicación más, aunque sí puedes a través de aplicaciones de terceros conseguir que se sincronice cada ejercicio que has hecho tú con el reloj, con el Huawei Watch GT 3, que se pasen los datos automáticamente a Strava. No se van a pasar todos los datos, no se van a pasar segmentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo tengo un vídeo por ahí que te cuenta cómo puedes sincronizar a través de una aplicación de terceros los ejercicios medidos con el Huawei para que se pasen a Strava y rezar para que algún día llegue la sincronización nativa. Siguiente pregunta, ¿puedo pagar con el reloj? Buena pregunta. La respuesta es no. La respuesta es no tiene NFC, al menos en los mercados occidentales. En China podría ser que sí. Como pasaba con el GT2 y el GT2 Pro, dentro tienen el chip NFC. Tienen el chip que permitiría pagar con el reloj. Pero en los mercados occidentales este chip no está habilitado, no está activado. ¿Llegará algún día? Podría ser, pero yo no lo sé seguro. De momento el Huawei Watch 3, su hermano mayor, también tiene la capacidad NFC, eso sí que está publicitado, pero de momento tampoco se puede pagar con el reloj. Ahora parece que empiezan a moverse un poco las cosas. Vale, perfecto. Con el Huawei Watch 3 quizás sí vas a poder pagar, pero con el Huawei Watch GT 3 de momento no hay nada, ni está, ni sabemos si se le espera o no. Por lo tanto, no cuentes con ello. Siguiente pregunta, ¿qué tal analiza el sueño? Oye, pues muy bien, analiza el sueño muy bien porque, según la sensación que yo he tenido, mide muy bien las fases por las que he pasado, incluyendo el sueño profundo, a diferencia de otras marcas. También te dice algunas anomalías que pudieras llegar a tener
en cuanto a anomalías respiratorias o anomalías cardíacas, o sea que puede estar muy bien y te da unos informes muy buenos con su puntuación, evidentemente, y además muy bien presentados. O sea que yo estoy muy contento con la medición del sueño del Huawei Watch GT3. Siguiente pregunta, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues el precio, atención, según el tamaño va a ser uno o va a ser otro, solo faltaría. El de 42 milímetros cuesta 229 euros y el de 46 milímetros cuesta 249. Claro, tiene el bisel, es más grande, pantalla más grande, todo más como más vistoso. Bueno, pues también tiene un precio algo más caro. Y si quieres conocer otras alternativas de relojes inteligentes, no solo el Huawei, que sepas que tengo una lista muy completa de todos los relojes que analizo, que no son pocos y que los tienes aquí en la lista Todo Smartwatch. No te la pierdas, clica aquí y mira todas las opciones que tenemos para comprar un reloj, para elegir uno o elegir otro. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Clica.